Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a todos a su especial Los 80, los 90. Mi nombre es Leónidas Argüello y les voy a traer una historia muy linda. Un show en particular que ha cautivado la vida de grandes y de chicos. Pero a pesar de que yo me voy a centrar en lo que a mí me impactó en los años 90, esto no viene sino de muchos años atrás. Vamos a viajar un poquito más en el tiempo, vamos a andar por los años 60 y en realidad vamos a ir a hablar de quién fue su creador y de dónde vino este show muy en particular. Let's have a party with Charlie Brown and Snoopy. We can go dancing with Linus and Lucy. Y hoy te vamos a hablar, sí, de nada más y nada menos que el show de Charlie Brown y Snoopy, con esta música de fondo, un ratito como para entrar en escena, entrar en acción y entrar en recuerdos. El show de Carlitos y Snoopy, o el show de Charlie Brown y Snoopy, o también el programa de Charlie Brown y Snoopy, es según el doblaje que se haya realizado. En realidad es The Charlie Brown and Snoopy en la versión de hablando en inglés, y después vinieron las versiones castellano y en doblaje ya chileno y posteriormente venezolano. Este show representa a los personajes de la tira cómica Peanuts, y ya vamos a hablar un poquito más de su significado y demás. La serie se transmitió por primera vez en la CBS los sábados por la mañana, desde los años 1983 a 1985. Posteriormente, en los años 90, entre los 92 al 98, fue remitida por varios canales de televisión como Disney Channel, Nickelodeon y otros. Espero que en este momento empecemos a desbloquear en tu cabeza algunos capítulos de los mejores de esta hermosa serie. Pero antes de todo esto tenemos que ir a un poco de contexto e historia, ya que el show de Charlie Brown y Snoopy no nace en la serie en sí, sino mucho antes. Tenemos que comenzar hablando, sí, por nada más y nada menos que su creador, Charles Schulz. Allá por el 2 de octubre de 1950 fue donde se creó por primera vez a los personajes de Peanuts, como hoy se lo conoce, pero hay ciertas historias que tenemos de fondo de que en realidad el nombre inicial no era la idea de Charles, que se llamaba Peanuts, pero bueno, es así como se le denominó. Y no podemos hablar de Charlie Brown y Snoopy sin antes recordar que esto comenzó en un 2 de octubre de 1950, donde todo inició en una tira cómica. Su estreno fue nada más que nada menos que en 7 periódicos, donde ahí inició y se convirtió en todo un éxito. Fue tanto que llegó a especiales de animación en el año 1965. Como curiosidad, el primero de todos ellos fue la Navidad de Charlie Brown, y hasta la fecha se han hecho 45 especiales. Con los años, él pasó de ser un niño tímido que nada le salía bien a ser un tremendo caricaturista o dibujante que lo que más hacía era demostrar con bastante ternura el lado oculto del sueño americano. En ese contexto e historias de ese año, solo era dominado por figuras de acción, o lo máximo era Disney para ese entonces. Pero él logró hacer lo que pocos lo habrían hecho en ese momento, que era mezclar la vida cotidiana con el mundo de las caricaturas. Y acá déjenme flashear un poquito. Ah, caray,
Eso sí me interesa. Porque vamos a ir a una otra sección que hacemos aquí en el programa en Desenchufados. Sí, se llama Infodata, pero te voy a dar algunos tips y datos interesantísimos de lo que fue el mundo de Charles Schulz y Snoopy, y por supuesto Charlie Brown. ¿Sabías que en ninguna de las tiras cómicas creadas por Charles Schulz no aparecen los adultos? Si vos recordás la serie de los 90, los adultos se representaban con una voz como un nada más. Ni siquiera las voces teníamos de los adultos y no se veía ninguno. Recién creo que fue en un especial donde aparecieron un par de adultos, pero en lo que es tiras cómicas no aparecían ninguno. El éxito de las tiras cómicas y por consiguiente los dibujos animados fue por la descripción de un lenguaje sencillo, viñetas muy llamativas o personajes muy entrañables, tales que lo podía entender un niño como en el trasfondo también una persona adulta. En diciembre de 1999, Charles Schulz anuncia su retiro total de lo que era Peanuts en ese entonces debido a problemas de salud. Y lamentablemente las tiras diarias cesaron el 3 de enero del año 2000. Lamentablemente, un 12 de febrero del año 2000, a sus 77 años, y déjenme leer para pronunciar bien su nombre, Charles Monroe Schulz fallece, y con él también se hace ese mismo día se publicó la última tira dominical de Peanuts con un mensaje de despedida del mismo autor. Si hablamos de los personajes en sí, que era lo que cautivaba a la gente de aquel entonces, es que Charles se inspiró en su propia vida y en las cosas que había vivido de niño, y fue eso lo que volcó a las historias que posteriormente con los años él fue contando y describiendo. Tenemos que hablar de sus personajes principales y los que más conocemos. Yo y vos del otro lado tenemos que hablar de Charlie Brown y Snoopy, el Beagle más famoso del mundo. Ya vamos a hablar un poquito más de él, pero si hablamos un poquito más de Charlie, es un niño encantador, amoroso, pero tremendamente lleno de inseguridades. En sí, una premisa ya del show, como también de las tiras cómicas, es contar las historias de las aventuras de los personajes y de el entorno que tienen los mismos, familias y amigos, cosas buenas, cosas malas, pero siempre desde una óptica, desde un niño, con muchos pensamientos también de adultos. Ahora, yendo un poquito más a datos que no sabías, ¿sabías que Snoopy casi se llama Sniffy? Bueno, ese era el nombre que primero quería ponerle al perrito, pero en ese momento Sniffy pertenecía a otra caricatura, entonces Schulz decidió posteriormente cambiarle a Snoopy, y es una historia mucho más llamativa porque en realidad su mamá le había dicho hace algunos años, cuando él era pequeño, que si tenían otro perro, su nombre se llamaría Snoopy, y fue el nombre que le puso a este Beagle. Si te preguntas por el nombre de Snoopy, lo que significa es entrometido, o en otras traducciones como curioso. Así de simple es la traducción de Snoopy. Pero otra de las curiosidades en las primeras tiras, antes de que vayamos a la serie, el show de los dibujos animados, para mí, que de la época de los 90, cuando yo empecé a ver Snoopy, yo estaba acostumbrado a verlo paradito, caminando, andando, incluso expresando sentimientos, pensamientos, pero en realidad cuando salió por primera vez era un perro común y corriente caminando por sus propias cuatro patitas. 18 años después del debut del cómic, develaron el cumpleaños de Snoopy, porque fue
hasta ese entonces que Charlie Brown y Lucy le dieron su tortita de cumpleaños. Nada más y nada menos que un 10 de agosto, y lo leo para no olvidarme, 10 de agosto de 1950. Otro dato muy curioso es que Snoopy no duerme en su casita. Siempre lo vas a ver arriba del techo, junto a su compañero Woodstock, que ya vamos a hablar de él, y por lo siguiente también a veces con la cabeza afuera. Es muy raro que los veas durmiendo ahí adentro. Es más, dicen que tiene de todo, desde pinturas de Van Gogh hasta mesa de billar y un montón de cosas más. En situaciones de dibujos animados, esa misma casita se ha convertido en un avión, se ha convertido en un montón de cosas. Y si hablamos de Snoopy, también tengo que hablar de la NASA. ¿Sabes por qué? ¿Qué? En 1969 se convirtió en un símbolo oficial para la NASA, claro, declarado para las misiones espaciales. Y no solo eso, que también empezó a aparecer en los trajes de los astronautas. Al día de hoy, cada vez que hay una misión exitosa y hay un equipo detrás de toda esa misión, ya sea en tierra o en órbita, reciben un premio Snoopy de plata por el éxito. Otro dato curioso también de la NASA es que el módulo lunar se llamaba Snoopy y el módulo de mando se llamaba Charlie Brown. Esta famosa canción, sí, conocida como La Melodía o Linus y Lucy, fue compuesta por el señor Vincent Guaraldi, muy famosa por presentar el show de Snoopy y Charlie Brown. Por supuesto, se ha convertido en un ícono musical y ha sido versionada en numerosas ocasiones. Prácticamente lo que es las tiras cómicas de Snoopy han sido dobladas en 26 idiomas y han alcanzado la cifra de más de 355 millones de lectores jóvenes y adultos por igual. Y Snoopy no solamente se queda en las tiras cómicas y en los dibujos animados o los especiales, porque también han pasado a ser parte del merchandise del show, en remeras, en buzos, en zapatillas, en pantalones, pijamas, bueno, etcétera, así como cadenas como McDonald's, como Burger King, como MetLife. Hay una graciosa y notable historia que apareció la primera publicación, no en video. Con el tiempo empezó a aparecer la publicidad en video, pero había unas, se puede decir, pancartas o imágenes que seguramente vamos a compartir, donde aparecía Snoopy y el Ford Falcon. Mirá vos qué detalle. This has been a recorded announcement. You're ahead in a Ford. Very impressed. I'm sure the 61 Falcon will rank high in favor with the blind public. Thank you. Now you know why everyone's excited about the Falcon. Me too. The 1961 Falcon. The car no other compact can measure up to. Hablando del show en sí y de las tiras cómicas, ¿sabías que obtuvo muchos premios, entre ellos varios Emmys y también el estatus de la mejor tira cómica del siglo XX? Hablando también del show, hubo momentos muy memorables como estos. Volantín. O también este. Charlie Brown. No lo puedo creer. Ella piensa que soy la persona más estúpida que existe. Vamos, Charlie Brown.
Yo te voy a sostener la pelota y tú le vas a pegar. ¿Sostenerla? ¡Ja! Es para la risa. Tú la vas a sacar y yo me voy a caer. ¿Por qué, Charlie Brown? ¿Por qué dices eso? ¿Que yo no tengo una cara como para confiar? ¿No tengo un aire de inocente? Mira la inocencia en mis ojos. Está en lo cierto. Si una niña tiene una mirada inocente, se puede confiar en ella. Esta vez voy a chutear la pelota derechito a la luna. ¡Ah! Lo que has aprendido hoy día, Charlie Brown, te será de un valor inmenso por muchos, muchos años. O cómo no recordar este. ¡Qué hermosas nubes, ¿verdad? Parecen penachos de algodón. Si pudiera, me quedaría aquí tendida todo el día viéndolas pasar. Si usan su imaginación, podrán ver muchas cosas que forman las nubes. ¿A ti qué te parece ver, Lino? Pues aquellas de allá tienen la forma del mapa de Honduras británicas en el Mar Caribe. Aquella otra me parece la forma del perfil de Edgar Allan Poe, el famoso poeta y escritor. Y aquel otro grupo de nubes me parece el bautizo de Jesucristo por San Juan. Claramente veo al apóstol de pie ahí a la izquierda. Ajá, muy bien, Lino. ¿Y tú, Carlitos, qué ves en las nubes? Bueno, iba a decir que veo un gatito y un conejo, pero mejor no digo nada. Siguiendo con más datos, déjame contarte estos que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿te acordás en la serie de TV que aparecía Snoopy con, muchos cambios de ropa? A veces era un piloto de combate, guiño guiño, Charles Schulz fue piloto de combate, también fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los personajes era uno que decía Joe Cool en su remera, que era algo así como Don Juan para los Estados Unidos. Y un día, charlando con su hijo, vio a un hombre que actuaba como un tipo así, ¿viste? Haciéndose el lindo, haciéndose ver, ¿no? Y se le ocurrió la idea de implementar esto al perrito Snoopy. Y por eso nació este personaje Joe Cool, que hace el mismo Snoopy. Entre más datos curiosos que encontramos, más nos asombramos. ¿Sabías que Charles tenía un amigo que llamaba Big Ben a su hijo? Y era un niño bastante revoltoso y energético. ¿Y qué pasó? Charles lo convirtió en un personaje de también la tira y los dibujos animados. Para la creación de otro de sus personajes, Pepper Mi Patty, o Patricia, como también se la conoce, se inspiró en nada más y nada menos que en una tenista profesional que era su amiga también, Billie Jean King. Perdón si me confundo con el nombre o la pronunciación. Y mostraba ese lado diferente. Recuerden que venimos después de los años 60, incluso hasta los 80, donde la mujer en ese entonces no era tan dennotada y Patty era la típica chica que era un poquito más independiente, se hacía notar y mostraba una feminidad muy diferente a la de aquella época. Otro de los personajes controvertidos para la época también fue Franklin Armstrong, el amigo negro de Charlie Brown. ¿Por qué? ¿Y por qué digo así? ¿Por qué le digo negro? Es que para ese entonces, todavía en los años 60 en adelante, era muy complicado el tema de racismo en los Estados Unidos. Y fue hasta donde una carta que le llegó al propio Charles de que hiciera un personaje así. Al principio, él mismo se negó un poco por la polémica que era todo esto. Y a la vez, no por denigrar a la raza negra, sino porque él tampoco, al no conocer, no quería representar de mala manera a los afroamericanos. Fue entonces cuando una mujer le mandó una carta
contando todo esto y a la vez animando a otras personas de raza negra, por así decirlo, a que le cuenten y animen a Charles a que iniciara con un personaje así. Y déjame decirte que cuando Franklin empezó a salir por primera vez en los periódicos, hubo como un boicot, un cacerolazo. ¡Esto no era parte del trato! Se armó la podrida, como dijeron otros por aquí, y amenazaban con cortar la tira cómica. Y fue ahí donde Charles Schulz se puso los pantalones y dijo, sí, bueno, háganlo si se animan. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Lo que después terminaron diciéndole que por lo menos lo pusieran en viñetas aparte o que no estuviera al lado de un blanco. ¿Y sabe qué hizo Charles Schulz? Todo lo contrario. Tenemos a Snoopy, que es abogado, así lo dice. Le gusta escribir novelas, el golf, aunque también forma parte de un equipo de béisbol de su propio dueño. Y es raro verlo jugar bolos, charlando tranquilamente con su gran amigo, en otras traducciones, Emilio. Pero muchos lo conocemos como Woodstock, el pajarito, claro que sí. Woodstock o Emilio es su mejor amigo, el único que entiende de verdad. Apareció el 22 de junio de 1970. Sí, lo estoy leyendo porque no me lo acuerdo. Cuando hizo un nido en el estómago del perrito y aprovechó que estaba durmiendo boca arriba, como siempre, porque ustedes saben que él no duerme adentro de la casa y no habla ni un sonido, pero solo es el único que logra entender a Snoopy. Por otro lado lo tenemos a Charlie Brown, que ya hemos hablado de él, pero es el típico niño tímido, con inseguridades, con problemas de autoestima y sobre todo que lucha porque su equipo sea el ganador en béisbol. Tenemos a Sally, la hermana menor de Charlie Brown, que comenzó en las tiras siendo un bebé y después posterior quedó a una edad eterna. Y por supuesto a ella le gusta mirar mucho la TV, es sincera, es práctica y es la enamorada de Linus. Todo lo que tengo que hacer es pegarle, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa si me pega de vuelta? He decidido que no voy a pegarle. ¿Por qué no? ¿Me ha hecho algo alguna vez? ¡Esta pelota me está silbando! A lo mejor se le está saliendo el aire. No, creo que me está silbando. ¡Esta pelota me odia! Yo no me voy a quedar aquí parada mientras esta pelota ridícula me silba. Bueno, entonces pégale. Creo que la asusté. Ya pasó todo. Del grupo de amigos, Linus es el más calmado, es el más inteligente y también el más sensible, uno de los más intelectuales, por cierto, y tiene un hermanito que cuando se lo vio estaba siempre sentada en la sillita de los bebés de la bicicleta. ¡Qué padres descuidados! Lucy es la hermana mayor, por supuesto, de Linus. Es la crítica literaria de Snoopy. Juega también en el mismo equipo de béisbol. A veces actúa de psiquiatra. Cobra 5 centavos de dólar por cada sesión. Le encanta imaginar planes. Y bueno, es también una enamorada de Schroeder, que ya te voy a contar quién es. Pepper y Patty ya la hemos nombrado, ya saben quién es. Y es una chica con muchas ideas que a veces las tiene equivocadas. Y su mejor amiga es Marcia. Marcia, ¿quién es? Es la inseparable amiga, vamos a decir. Esa amiguita que siempre va para todos lados junto a Patty. Y a veces le llama señor, la tiene como jefe. Tiene una gran timidez y a la vez también está enamorada de Carlitos. Schroeder es un pequeño gran pianista y lo cierto es que él no le interesa nada de todo el amor que le habla Lucy por él. Amores no correspondidos. Entre otros infodata que te puedo comentar es que a Charles Schulz nunca le gustó el nombre Peanuts, que es
una forma de decir cacahuate, que sería el donde viene el maní, sí, también quiere decir como pequeñeces. En realidad, él a la tira cómica le quería poner de otro nombre, pero los editores no le dejaron. Fue así entonces como nació Peanuts y bueno, se quedó por hasta el final. Pero ¿cuál fue ese nombre de las primeras tiras donde Snoopy era un perrito y donde los personajes todavía no estaban 100% asentados? Era Little Folks, donde hablaba de amistades, donde hablaba de amigos, y en base sigue siendo tal cual en sí la esencia de todo lo que es tanto las tiras cómicas como la serie de dibujos animados. Pero bueno, lamentablemente en las tiras se quedó Peanuts, y para nosotros en lo que es dibujos animados era el show de Snoopy y Charlie Brown, o del show de Charlie Brown y Snoopy, como más te guste decirlo. Y hasta acá, por supuesto, llegamos con este especial los 80, los 90. Esperamos que hayas disfrutado todo este mundo de Charlie Brown y Snoopy, y por supuesto de su creador, el famoso Charles Schulz, hombre que ha marcado la diferencia. Triste al final porque él no delegó a nadie continuar la revista o las tiras cómicas, o incluso los que hoy conocen en los diarios siguen siendo las mismas ediciones una y otra vez de lo que es Peanuts hasta hoy. Sí, en realidad comienza un poco a ser más distinto porque ya ha habido en el año 2015 una película ya con trabajo de computadora, pero incluso estuvo metido su nieto y su hijo del mismo Charles Schulz, quien estuvo bastante estricto, por así decirlo, porque no aparecen personas adultas. El ambiente sigue siendo los años 60. A pesar de todo, y a la actualidad, todos los dibujos animados se mantienen en los años 60. Los coches, las casas, los diarios, todo se mantiene tal cual. Pero aún así sigue siendo una serie muy entrañable. Así que esperamos que lo hayas disfrutado sobre todo, y contar con tu me gusta, que nos ayuda un montón. Por supuesto, si no estás suscrito a este canal, podés hacerlo, suscribite a nosotros, nos ayuda y a vos no te cuesta absolutamente nada. Así que dale like, compartí, comentá. ¿Y qué más sabés vos de Snoopy, de Charlie Brown o de Charles Schulz? ¿Conocías esta serie así con todos estos datos? Dale, déjanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.